en pantalla? Jóvenes, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? ¿Qué es lo que ya no te parece reconocible la imagen, Zulka? ¿Tampoco te parecen personajes conocidos? Caramba, Zulka, tú no ves televisión. Exacto, muy bien Machaca. Machaca sí ve televisión, ¿se dan cuenta, jóvenes? Él dice de vuelta al barrio. ¿Mm? Es la única, bueno, a mí me gusta De Vuelta al Barrio porque es la única serie divertida, jóvenes. O sea, pasan situaciones graciosas, situaciones un poco eh, filosóficas, pero en fin, se torna divertido, ¿no? En cambio, en las otras producciones jóvenes, ya que es un mar de lágrimas. Vamos a ver. Entonces, jóvenes, en esa frase, en esa pregunta que hace la señora, ¿no? Este, ahí nos damos cuenta cuál es el espíritu del tema. El espíritu del tema, la razón de ser, la esencia de lo que vamos a estudiar hoy día, es justamente eso, el qué haces, que es el espíritu, que es la pregunta real que se le debe hacer al verbo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿No? Ese es el espíritu del verbo, jóvenes. El verbo es básicamente movimiento, jóvenes. Es básicamente movimiento. Pero hay algunos verbos que no necesariamente implican eso, ¿no? Vamos a ver. Ahora, jóvenes, como hemos dicho, el verbo expresa movimiento, ¿no? Sin embargo, pues, esto también entra a otros niveles para poder entender un poco el tema. Por ejemplo, hay una canción de Arjona, que se la recomiendo que la escuchen jóvenes. Aquí en el país se prohibió un buen tiempo eso porque era considerada una canción subversiva. Vamos a ver, la canción es Jesús es verbo y no sustantivo, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que la religión pues es justamente eso, acción. ¿Qué cosa es el sustantivo? Simplemente el nombre, ¿no? Tú eres religioso, o sea, te llaman religioso, eres religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a la iglesia, vas a misa los domingos, ¿no? Nunca faltas a una homilía, ¿no? Todo eso. Pero, ¿qué haces después? ¿No? ¿Qué haces afuera? ¿No? ¿Sigues con tu vida normal? ¿No es cierto? Entonces, bueno, habría pues que entender, ¿no es cierto?, en qué consiste el hecho de ser cristiano, ¿no es cierto? Cumplir, difundir, hablar y propalar la obra y la palabra de Dios. El asunto es cuántos lo hacen, ¿no? Entonces, ese alcance significativo del título, jóvenes, tenemos que explotarlo bien, ¿no? ¿No? El verbo es movimiento, el verbo es acción. Sin embargo, vamos a ver, expresa movimiento, danzar, correr, escribir, ¿no? Expresa también estado, esperar, tener, sufrir. Procesos, organizar, crecer, expandir. Sentimientos, amar, querer. Entonces, jóvenes, todos estos, todos esos conceptos los expresa el verbo. Cuando tú dices estado, no te movilizas, no te mueves. En los procesos sí implica movimientos, pero implica también etapas, ¿no? Y los sentimientos tampoco implica movimiento en sí, ¿no? Pero, de todas maneras, son considerados verbos, al igual que los de estado. Entonces, jóvenes, vamos a entender pues que el verbo expresa toda una gama de cosas, ¿no es cierto? Bien, hoy día vamos a ver las definiciones y también las flexiones. Bueno, el verbo tiene estas 5 flexiones gramaticales. Persona, número, tiempo, modo y aspecto.
Básicamente, ¿en qué cosas se demuestran, jóvenes? Cuando nosotros hablamos de persona, ¿ya? Estamos hablando de la persona gramatical, que es primera, que es el yo, segunda, que es el tú, y tercera, que es él o ella. ¿Sí? Solamente son tres personas gramaticales. Ahora, si hablamos de número, ¿no? El número puede ser singular, que es uno solo, o sea, las tres primeras personas gramaticales, el yo, tú, él, uno solo, o si no, varios. Pero si fueran varios, entonces serían plural. ¿Cuál sería el plural de yo? El plural de yo sería nosotros, ¿no es cierto? El plural de tú, ustedes. El plural de él, ellos, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, vamos a entender que existe, pues, en el número, existe un singular, una sola persona, y el plural, varias personas, ¿no es cierto? El tiempo. El tiempo está considerado como una línea en el que se distancian tanto el pasado, el presente, como el futuro. Hay que entender, jóvenes, que todos los movimientos que nosotros hacemos en este instante son presentes, pero que ese presente se está yendo paulatinamente al pasado, ¿sí? Entonces, jóvenes, y hay algunos movimientos que van a venir después, ¿no es cierto?, que van a ser, pues, realizados en el futuro. Entonces, jóvenes, solamente hay tres tiempos fundamentales: el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Ahora, hablamos del modo. ¿Qué cosa es el modo? El modo indicativo indica lo real, ¿ya? Lo real, que puede ser también pasado, presente o futuro. Si fuera pasado, presente, no habría ningún problema porque se está evidenciando qué es lo que es real. Pero cuando te hablan de futuro, ahí está la duda. Si yo le digo, jóvenes, a ver, vamos a ver, el próximo sábado nos conectamos a las 9 de la mañana. Ya. Viene el sábado. Viene el sábado, usted se conecta, pero yo no. Esperan 10 minutos y se va. ¿Ya? Entonces, pues, jóvenes, la afirmación ha sido real, o sea, el enunciado ha sido real, la acción verbal ha sido real. Sí ha sido real, jóvenes. Yo les dije que nos íbamos a conectar el sábado a las 9 de la mañana, pero vine el sábado y no me conecto. Ah, entonces, pues, el hecho fue real. Que yo no haya asistido, o que yo sea un irresponsable, que no tenga palabra, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero lo que yo dije fue real. Todo lo que ustedes dicen, jóvenes, son cosas reales si ustedes la afirman. Si ustedes condicionan la realidad, afirman categóricamente que va a suceder así, ¿no? Ahora, el modo subjuntivo es aquel que indaga lo posible. Aquí encierra la posibilidad, no lo real, la posibilidad. ¿Cuáles son las marcas? Ahí está, pues. Ojalá, ojalá, quizá, tal vez, de repente, posiblemente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el modo imperativo indica mandato, pero jóvenes, el mandato no implica el tono autoritario ni las malas maneras, ¿no es cierto? Claro, si nuestros padres pues están enojados y dicen, ya, a ver, Fiorella, lava los platos. Entonces, pues, tienes que hacerlo sí o sí, porque pues, hay una orden de mando, primero hay una orden de mando, y hay una voz y un tono que no te queda replicada a dudas. O sea, ahí no te vas a poner a protestar, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la otras formas sería, pues, yo digo, a mi hija yo le digo, vale, hijita, ya van a ser las 8, el agua se va a ir, por favor, los platos. Entonces, pues, mi hijita me entiende, ¿no? No le estoy diciendo categóricamente, expresamente, de mala manera inclusive, ya, Valeria, lava los platos. No le estoy diciendo eso, ¿no? Estoy cuidando una forma. Entonces, el modo imperativo, aun cuando sea mandato, no implica el tono de voz, no implica el mandato, no implica el alzar la voz. O sea, no implica que seas bravucón. No implica eso, jóvenes. Hay otras formas de dar el mandato sin que parezca serlo.
¿no es cierto? Y los hermanos mayores tenemos que cuidar de que eso, pues, cale en el sentimiento de los hermanos menores, ¿sí? Es importante, jóvenes, ¿no? Es importante, ¿no? Que tú mandes, pero sin evidenciar que lo haces, ¿no? Mandar, pues, no significa violencia. Mandar no significa, pues, eh, acción coercitiva. O sea, si no haces esto, te pego. O sea, no hay eso. El modo imperativo indica el mandato, en todo caso, tendría que ser pedido. Aunque también la petición, pues, tiene sus características propias y a veces no están en el marco del mandato debidamente. Entonces, jóvenes, por esa razón hay que cuidar mucho sobre el modo imperativo, ¿no? El hecho que tu mamá te diga, ya hijito, por favor, te toca limpiar tu cuarto, es otra cosa, ¿no es cierto? Que tú digas, ya limpia tu cuarto. O sea, eso es otra cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay que cuidar mucho el tono de voz en el modo imperativo. Bien, luego tenemos el caso del aspecto, ¿no? El aspecto, ¿qué cosa es? El aspecto es si es que el verbo está perfecto o imperfecto. ¿Cuándo está perfecto el tono? La acción perfecta es la acción terminada, la acción que ya acabó, que no hay, ya finalizó, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Pasado simple, por ejemplo. Pasado simple. Amé, amaste, amó. Y compuesto sería he amado, has amado, ha amado. En cambio, si es imperfecto, pues la acción no termina. La acción no termina, jóvenes. La acción imperfecta es aquella que no acaba, que no termina. Pero una acción no puede acabar. Sí puede acabar, jóvenes. En el pasado simple, por ejemplo, tenemos el caso del amaba. Amaba, amabas, amaba. Entonces, esta acción de amaba, sí, indica pues que el término amar o la acción de amar está en el pasado, pero que en ese pasado todavía no acaba, todavía no termina. Entonces, pues, ¿cuál es la marca para realizar? La marca es pues que termina en aba. Puede terminar en aba o puede terminar en ia. Amaba, reía, cantaba, subía, quería, comía, dormía, ¿no? Son pasados, son pasados que no acaban, son pasados que en el pasado no están terminando, o sea, siguen ahí, siguen en ese estado. Presente es también imperfecto, ¿por qué? Porque no acaba, pues. Dicto clase, ya, estás dictando, pues. Estás escuchando la clase, escuchas la clase, yo escucho la clase, ya, estás escuchando, pues. No acaba. Y el futuro ni siquiera comienza. Así que, jóvenes, estos son los tiempos imperfectos. Pasado simple, presente y futuro. Entonces, en cuanto al aspecto, jóvenes, ¿no? En cuanto al aspecto. Bien, también hay que decir que el verbo, ¿no? El verbo, ¿no? Funciona como núcleo de predicado. ¿Ya? Como núcleo de predicado y se puede formar, se puede pasar, se puede realizar en esas tres maneras. Simple, compuesto y perifrástico, ¿no? ¿En qué consiste la manera simple? La manera simple consiste en que solamente es una palabra la que te indica la acción. Juan cocina, ella piensa. Entonces, ¿cuáles son los verbos? Cocina y piensa, pues. Pero están hechos solamente en una sola palabra. Ya no hay más. Juan cocina un guiso, ya. Juan cocina un guiso, ¿no? Ella piensa en el futuro, ya, piensa en el futuro. O sea, el acto de cocinar y de pensar, ¿no es cierto? Son expresados en una sola palabra, un solo término. En cambio, en el compuesto funciona de una manera diferente, ¿no? Aquí consta de un verbo auxiliar más un participio. Juan ha cocinado, ella hubo pensado. ¿Cómo se verifica esto, jóvenes? Vamos a ver. Aquí tenemos el caso. Bien, bien. Verbo compuesto. ¿Ya? Aquí está el verbo compuesto. El verbo compuesto está compuesto, o sea, está hecho de dos verbos. El verbo auxiliar y el verbo principal. ¿Ya?
Dos verbos, verbo auxiliar, verbo principal. El verbo auxiliar es el verbo haber, ¿ya? Y el participio, o sea, verbo principal es el participio. ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, otra vez, ¿ah? Verbo compuesto está conformado por un verbo auxiliar, que es el verbo haber, y un verbo principal, que es el participio. ¿Ya? Ahora, el verbo haber como verbo auxiliar se conjuga. El participio no se conjuga. ¿Sí? Ejemplos. Por ejemplo, el haber se conjuga en la primera persona. He jugado. Yo he jugado. Dos, a, o sea, él, tercera persona. Él ha jugado, ¿no? Y acá el has jugado representa a la tercera persona, a la segunda persona. Tú has jugado. Entonces, jóvenes, lo que se conjuga es el verbo auxiliar, no se conjuga el participio. Ahora, jóvenes, ahora, el jugado, ¿no es cierto? Termina en ado, jóvenes. El jugado termina en ado. Todos los participios que están en este caso, en la mayoría de los casos, jóvenes, siempre van a terminar en ado, ¿no? En ado. Ahora, otra forma, jóvenes, es el caso del verbo estar con el verbo jugando, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, es, este, vamos a, hemos estado diciendo, jóvenes, que el verbo estar, que es un verbo copulativo, al estar unido con un gerundio como jugando, entonces condiciona que ambos también pertenezcan a una serie del verbo compuesto. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. La alumna estaba solicitando su certificado. Estaba, por ejemplo, es del verbo estar. ¿Ya? Estaba es el del verbo estar. ¿Ya? Y es copulativo. Pero jugando es un gerundio. O sea, en este caso solicitando es un gerundio también, porque termina en ando. Así, NDO, NDO. Termina en NDO. ¿Ya? Es gerundio. Entonces, el verbo aquí es todo esto, jóvenes. Es todo esto. Estaba solicitando es el verbo. ¿Sí? Es el verbo, jóvenes. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Vamos a ver, voy a editar esto, jóvenes. Ustedes lo pueden entender mejor. Ya, vamos a ver. A ver, converso con Pirca. Pirca, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, Pirca, dime, en esta oración que acabo de escribir acá debajo, ¿cuál es el verbo? Limpiado. Limpiado. Pirca. Entonces, Pirca, no has entendido la clase. Ah, y tampoco machaca. Había limpiado, había limpiado. Había limpiado. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a entender eso, ¿no es cierto? Aquí, jóvenes, ¿no es cierto? Aquí el verbo es, básicamente es este. Había limpiado, ¿no? Vamos a poner en rojo, ¿ya?
para que ustedes lo entiendan así, ahí está, había limpiado, ¿no? Había limpiado. Son las dos palabras, ¿no? Que implican como verbo, jóvenes. Son las dos palabras que son verbo, ¿no es cierto? Muy bien. Este, vamos a ver. A ver, converso con Mariños. Mariño, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, Pere, Mariños. En esta oración que acabo de escribir acá debajo, la alumna estuvo preguntando por ti. ¿Cuál es el verbo? Estuvo. Estuvo. ¿Ya estás seguro, Mariños? Bueno, lo mismo Estuvo opina preguntando. Lázaro, lo mismo opina Lázaro, que es estuvo también, ¿no? A ver, ¿qué opina Valenzuela? Valenzuela, ya, Valenzuela opina que es preguntando. Mariños dice que es estuvo y Valenzuela dice que es preguntando. En cambio, a ver, en cambio, Machaca, De la Roca y Olaya dicen que el verbo es estuvo preguntando, ¿no es cierto? Ahora, le digo a Mariños y a Valenzuela, jóvenes, debieron ver el ejemplo que está arriba, en estaba solicitando. Hemos dicho, entonces hemos dicho que cuando hay un verbo como estar, que es copulativo, mezclado o juntado con una palabra como jugando, que es gerundio, ¿no es cierto? Esas dos palabras hacen posible que también sea un verbo compuesto. O sea, ¿cuál es el tema acá? El tema es que estuvo es del verbo estar, ¿ya? Estuvo es del verbo estar, jóvenes, ¿ya? Y preguntando, preguntando es un gerundio, porque termina en NDO, ¿no es cierto? Ahí está, NDO. Entonces, como termina en NDO, es gerundio. Entonces, estuvo preguntando, representa estas dos formas. Estar, estuvo, que es copulativo, y preguntando, que es gerundio. Esas dos formas implican, jóvenes, que esto sea un verbo. ¿Entendido, jóvenes? Sea un verbo, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver. Esto lo vamos a subrayar. ¿Ya? Y jóvenes, todo eso es verbo. ¿Ya? Todo eso son verbos, jóvenes. Muy bien. Vamos a ver un ratito, jóvenes.
A ver, jóvenes, vamos a ver. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Este es una pizarra en blanco. Vamos a ver esta. Jóvenes, los verbos tienen una estructura, tienen una forma, una estructura, ¿no? Tienen partes. Vamos a ver. Cuando yo digo raíz, me estoy refiriendo a la base. Ustedes ya saben, jóvenes, ya conocen lo que es una raíz lexical, ¿no? Una raíz gramatical. Una raíz gramatical es la parte del verbo que no cambia, la parte de la palabra que no cambia. Aquí, por ejemplo, la parte que no cambia de la palabra cantar es cant, es la raíz, ¿no es cierto? Ahora, la vocal siguiente a la raíz vendría a ser la vocal temática. La vocal temática es la que te indica la conjugación. Si es A, es primera conjugación. Si es E, es segunda conjugación. Y si es I, es tercera conjugación. ¿Sí? Ahora, seguidamente vienen los morfemas flexivos. ¿Qué cosa es un morfema flexivo? Los que te indican, pues, los modos, el número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, acá hay un vacío, ¿no? Un vacío. En este vacío, supuestamente debería indicar, en el cantar, indicar el tiempo, el modo y el aspecto. Pero está vacío, pues, ¿no? Entonces, cuando hay un vacío, el elemento que está presente, que en este caso es la S, que evidentemente su tarea es indicar el número, porque es S, ¿no? El número, ¿no? Y persona también, ¿no? Número y persona, ¿ya? Es la encargada también de asumir esta indicación. O sea, en este caso la S asume la tarea de indicar el tiempo, el modo, aspecto, número y persona de este verbo en sí, del verbo cantar. Entonces, cuando dice cantas, a cantas, se refiere al singular de la segunda persona. Singular, segunda persona, ¿no? Y también indica tiempo, que es presente. El modo indica el modo, que es indicativo, y indica el aspecto, que es imperfecto. ¿Sí? Entonces, jóvenes, todo eso indica la S solamente. ¿Por qué? Porque hay un vacío acá, pues, ¿no? Ahora, en el caso de vencer, que tiene la segunda conjugación de la E, segunda conjugación, aquí, por ejemplo, sí está presente el morfema flexivo del tiempo, de modo y aspecto, que se le hará. Porque la N también indica número y persona. Aquí sí está completo esto. El ERA indica tiempo, modo y aspecto, ¿no? Y la N indica número y persona. ¿Por qué número? Ah, porque es plural, pues. Vencerán. Ellos, plural. Vencerán, ¿no? Y persona, tercera persona del plural. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, pues, de esa forma vamos a identificar a los morfemas flexivos en este segundo verbo. Tercera forma, escribir. En escribir también, escribe en la base, ¿no? La vocal temática es la I, que es la tercera conjugación, y el STE te indica el tiempo, el modo y el aspecto. Ahora, no te indica, por ejemplo, número, hay un vacío acá. Si hay un vacío, entonces el que sobra, o el que está ahí,
el presente, en este caso el ST, también asume la indicación del número y persona. Es escribiste. Ah, escribiste, pues esto representa a la segunda persona del singular, ¿no es cierto? El tiempo real, ¿no? Tiempo indicativo, tiempo pasado, modo indicativo y aspecto perfecto. Entonces, todo eso te indica, pues, solamente estas tres letras, ST. Pero aquí es peor, ¿ah? En Cantas, por ejemplo, la S indica que hay 5 elementos que está indicando. Aquí el ST solamente indica 3. Aquí, no, el ST también indica 5, pero son 3 palabras que indican 5. Aquí hay uno solo que indica 5, jóvenes. ¿Sí? Entonces, jóvenes, los aspectos de temporalidad, de modalidad, aspecto, el número y la persona, todo eso, jóvenes, el verbo lo indica, pero a través de las desinencias. ¿Y cuáles son las desinencias? Estas son las desinencias, jóvenes. El S, el N, el ERAN, el ISTE, todo eso indican las desinencias, indica la variedad, ¿no es cierto? Que implica, pues, un aspecto preciso, particular en cada persona. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura del verbo jóvenes y sería bueno que lo repasaran después, ¿no? Luego, jóvenes, aquí hemos visto, jóvenes, perdón, aquí hemos visto. Aquí hemos visto, pues, que el verbo auxiliar se conjuga, se combina con el participio. Y habíamos dicho también que el verbo estar se conjuga con el gerundio también. Entonces, estas dos palabras nos parecen un poco extrañas. Participio y gerundio, ¿no? Aparte de eso hay otra palabra, que es el infinitivo, ¿no? ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Qué cosa significa el infinitivo? El infinitivo es este. Imagínense, jóvenes, esa postura de la chica. Imagínense que está aquí, por ejemplo, en esta posición, como está en imagen estática, nos hace pensar que todavía no empieza la acción. No, la acción todavía no empieza. Está a punto. No solamente falta la indicación para que dé el pitazo final para que empiece a correr. Y está así, para partir, jóvenes. Esa es la acción potencial. El infinitivo, jóvenes, es el nombre de la acción. Es el nombre de la acción. Entonces, pues, la marca, ¿no es cierto? Le indica, el infinitivo va a indicar una acción potencial, o sea, una actividad que todavía no comienza. Ya, todavía no arranca. ¿Cuál es la marca para que tú sepas que es infinitivo? La marca para que tú sepas que es infinitivo es la vocal temática, que es esta de acá. Esa de acá, jóvenes. Esta de acá. La A, la E y la I. Vocal temática. Esa vocal temática tú la vas a agrupar con la R. Y eso es lo que te va a considerar la marca del infinitivo. En otras palabras, la marca del infinitivo tiene que ser, pues, ar, er, ir. Las palabras que terminen en ar, er, ir son infinitivos. Editar, correr, saltar, reír, etcétera, etcétera. Ahora, en la oración funcionan como sustantivos. ¿Ya? En la oración, jóvenes, funcionan como sustantivos. ¿Sí? Vamos a ver. Mira lo que dice el cangrejo, ¿no? Recuerda, el infinitivo actuará como verbo solo en las perífrasis verbales. Ahora, ¿qué cosa es una perífrasis verbal, jóvenes? ¿No? ¿Qué cosa es una perífrasis verbal? Ah, aquí nos han dicho algo parecido. Aquí está. El verbo, como núcleo de predicado, puede aparecer de forma simple, una sola palabra, compuesto, dos palabras, ¿no? Y perifrástico. Dice, el verbo consta de verbo, enlace, infinitivo. Juan va a cocinar, ella tenía que pensar. Vamos a ver cómo se logra esto, jóvenes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, veamos lo siguiente. Vamos a editar esto acá. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ponerle, entonces, que en la perífrasis verbal, jóvenes, ¿qué cosa, quiénes actúan? Actúa el verbo, actúa el verbo,
más el enlace más el infinitivo. Jóvenes. Ahí está. Y para separarlo mejor, vamos a hacerlo así, ¿eh? A ver. Aquí tenemos. Aquí está. Verbo, enlace, infinitivo. Ahí está. Lo vamos a poner en negro. Ahí está. Y luego vamos a transportar los verbos. A ver, aquí vamos a poner un verbo, que puede ser de repente, vamos a ver, tengo. Aquí está tengo. Ahí está. Y el enlace, ¿cuál puede ser? El enlace tiene que ser realmente de dos formas. Puede ser el que, ¿no? Es el que, vamos a poner acá, que, y eso, ahí. Y luego, jóvenes, el infinitivo, que puede ser, por ejemplo, y hemos dicho que termina en ir, tengo que salir, por ejemplo. Ahí está, salir. Ahí está. Entonces, jóvenes, ¿se dan cuenta? Miren las columnas, ¿ah? Este es la perífrasis verbal. Vamos a bajar esto un poco, jóvenes. Así, eso también lo vamos a bajar un poco. ¿Ya? Y aquí arriba vamos a poner jóvenes acá, perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Y ese perífrasis verbal lo vamos a, pues, de repente poner un poco más grande, ¿no? Así. Y bueno, pues podemos separarlo un poco, así, ¿no es cierto? Cosa que abarque todo el caso que estamos mirando. Perífrasis verbal. Todo este perífrasis lo vamos a ver en color rojo para que ustedes puedan visualizar bien. Entonces, la perífrasis verbal está compuesto por un verbo, un enlace y un infinitivo como acá. Tengo verbo que enlace más salir, que es el infinitivo. ¿La otra variedad cuál es? La otra variedad es hacer esto. Por ejemplo, voy a, o sea, aquí está, el enlace, que vendría a ser, por ejemplo, solamente una preposición, que es a, ¿no? A, y el enlace, el infinitivo, que en este caso sería también una sola palabra. Ir. Y con esto, ahí está, ¿no? Estas dos pueden ser enlaces. Un simple que o un simple a, ¿no es cierto? Son enlaces. Entonces, jóvenes, todo esto, ¿qué cosa implica? Jóvenes, todo esto es el verbo. Todo esto es el verbo, jóvenes. ¿Sí? Ahí está.
Pero todo esto es el verbo. ¿Entendió, jóvenes? Todo esto es el verbo. ¿Ya? Cuando yo le digo a ustedes, menciónenme el verbo en determinada frase, ustedes me tienen que decir, pues, si es perífrasis verbal, tienen que tener esta estructura. Verbo en sí, más enlace, más infinitivo. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Recuerden otra cosa, jóvenes. Entendamos. El verbo compuesto también funciona como un verbo. ¿Ya? He jugado, ha jugado, has jugado. Todo esto representa un verbo, jóvenes. ¿Sí? Vamos a poner otra vez otra llavecita acá. Mm, a ver. Acá. Ese es el verbo, jóvenes. Partiendo de acá hasta acá. Ese es el verbo. Bien, vamos a levantar un poco acá. A ver, poner así. Y luego hacemos esto. Bajamos acá y lo rotulamos. Esto es un verbo. Ahí está. Verbo. Y lo podemos poner en rojo resaltado. Ahí está. Pues todo lo que está en rojo es verbo. Estuvo preguntando, había limpiado, estaba solicitando. Es verbo, jóvenes. Es verbo. ¿Sí? Así como eso también. Es verbo. Todo esto vendría a ser el verbo. Tengo que salir. Todos los tres, las tres palabras juntas. Voy a ir. Las tres palabras juntas, jóvenes. Representan o tienen que representar un verbo. ¿Mm? Bien. Vamos a ver, ¿ya? A ver. Mm, a ver, Zafra. Zafra. ¿Me escucha, Zafra? Zafra, ¿me escucha? A ver, Zafra, dime, en esa oración que acabo de escribir, ha tenido que vender sus libros para estudiar, una gran pena. ¿Cuál es el verbo? Vender. Ajá, vender. O sea, ¿se dan cuenta, jóvenes? Zafra no entendió muy bien la clase porque supongo que porque su interés anda malísimo, dice, no, no he escuchado el resto de la clase, ¿no? Pero claro, tampoco le ha ayudado la imagen entonces, porque la imagen es bien clara, Zafra. Esta imagen es bien clara. No me digas que no la ves, ¿no? Aquí esa explicación por sí solo se entiende muy bien. Está con flechitas, está con llavecitas, se entiende. Y acá, igual, eso también está con flechitas, está con llavecitas, con signos muy didácticos, entonces se entiende, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me puede decir Zafra que el verbo es vender? A ver, vamos a preguntarle a Mendoza. Mendoza, ¿me escuchas? Mendoza, Mendoza, ¿cuál sería el verbo en esa oración? Ha tenido que vender sus libros para estudiar.
Tenido que vender. Ya, muy bien. A ver, Ore Mendoza. Ore Mendoza, ¿me escuchas? Ore Mendoza. Ore Mendoza, ¿me escuchas? Ore Mendoza. Según Zafra, el verbo en la oración que he puesto ahí, ha tenido que vender su libro para estudiar, es vender. Y según Mendoza, ¿no? El verbo es tenido que vender. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el verbo en esa oración, Ore Mendoza? Tenido que vender. Tenido que vender. Sí. Ok, muy bien. Ahora converso con Tom. Tom, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, Tom. Según Zafra, el verbo en esta oración ha tenido que vender sus libros para vender, para estudiar, es vender. Según Mendoza es tenido que vender. Y según More Mendoza también es tenido que vender. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Tom, Tenido que vender. tenido que vender. O sea, es todo esto. ¿No es cierto? Tenido que vender. ¿Sí? Ya. Becerra. ¿Me escuchas, Becerra? Profesor. ¿Tú qué opinas? Según Zafra, el verbo de esta oración es vender. Ese es el verbo, según Zafra. Según Mendoza, es tenido que vender. Y lo mismo opina también Ore Mendoza y lo mismo opina Tom. ¿Tú qué opinas? Es tenido que vender. Tenido que vender, ¿no? O sea, solamente lo que estoy sombreando es tenido que vender, ¿sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, jóvenes, vamos a entender, ¿no? Vamos a entender que tanto Zafra como Mendoza, Ore Mendoza, Tom y Becerra no han entendido la clase. ¿Ah? No han entendido la clase. Lo que sí lo han hecho, por ejemplo, es Zulca, Valdeón, Lázaro. Zulca, Valdeón y Lázaro han dicho que el verbo es ha tenido que vender. Todo esto, ¿no? Es todo estos jóvenes. Ha tenido que vender. Entonces, jóvenes, vamos a entender eso. Vamos a hacer esto, jóvenes. Vamos a ver, poner un poco más abajo, así. A ver, quisiera que vean esto, todos los que han contestado, todos los que han contestado, o sea, Ore Mendoza, Tom, Mendoza y Zafra, sobre todo Zafra, tienen que ver estos jóvenes. Vamos a ver. A ver, aquí, por ejemplo, vamos a separar ha tenido. Y ha tenido, jóvenes, ¿no es cierto? Ha tenido, hemos dicho que es un verbo, ¿sí o no? ¿No? Hemos dicho que es verbo, jóvenes. Ahí está, lo vamos a poner en la columna de verbo, ¿ya? Ojo, esta es la columna de verbo, ¿ah? ¿Ya? Ahí lo vamos a poner con colores para que ustedes se guíen, ¿ya? ¿Está bien? Le vamos a poner un color, a ver qué color. Ya, azul intenso. Ya. Ahí está, azul intenso y todavía resaltado. Ahí está, verbo, ahí está, verbo. El enlace lo vamos a colocar con color verde, ¿ya? ¿Sí? Color verde, ¿no? También resaltado. Ahí está, enlace. Y el infinitivo lo vamos a poner en también rojo, perdón, negro, pero también resaltado. Ahí está. Entonces, jóvenes, el verbo que tiene en este caso es pues tengo, voy y también ha tenido.
Porque eso es lo que hemos estado diciendo, jóvenes, en la postura anterior. O sea, en la viñeta anterior hemos dicho, miren, miren cómo es esto. Estaba solicitando, había limpiado y estuvo preguntando, representan un verbo, jóvenes. Representan un verbo, uno solo, las dos palabras. Estaba solicitando, había limpiado, estuvo preguntando. Entonces, el as, más el participio, los dos funcionan como uno solo. Es un solo verbo. Entonces, aquí está, pues, este verbo, uno solo, ha tenido. Y después dice, ¿no? Después dice que ha tenido que. El que, jóvenes, va a ser un enlace. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Este que representa un enlace. Y lo vamos a poner acá, que es donde debe estar, la columna de los enlaces. Y luego, lo que ha dicho Zafra, ¿no es cierto? Es vender. ¿Ya? Vender. Este vender lo vamos a poner en la columna de ¿quién? En la columna de los infinitivos. Ahí está. Jóvenes. Y eso sería el verbo. ¿Ya? Esto sería el verbo, jóvenes. Ha tenido que vender. Ha tenido, que va a funcionar como un verbo en sí. El que va a ser un enlace, más el vender, que va a ser un infinitivo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, vamos a entender eso. Ahora, demos cuenta de otra cosa. Ese es el verbo, ¿ah? En sí. Entonces, aquí, en esta oración, jóvenes, ¿el verbo cuál es? El verbo, pues, es ha tenido que vender. Todo esto. Todo esto vendría a ser el verbo. Pues lo vamos a pintar en rojo, para que usted lo entienda mejor, y resaltado. Ahí está. Ahora, jóvenes, dense cuenta de, de otra cosa. Fíjense dónde está el vender, que es un infinitivo. El infinitivo está formando parte del verbo, jóvenes. Parte del verbo. Pero aquí no forma parte del verbo, jóvenes. Esta forma, estudiar, que lo voy a resaltar, ¿no es cierto? Ese estudiar, que está resaltado, ahí no funciona como verbo, ¿no? Funciona como sustantivo, jóvenes. Eso nos dice la viñeta de los infinitivos. Aquí, por ejemplo, dice que en la oración actúa como un sustantivo. Si actúa como sustantivo, entonces aquí está funcionando como sustantivo. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, jóvenes, cómo es que actúa el infinitivo en la parte verbal. Si yo te pregunto en el temático, a ver, marca la opción donde el infinitivo no forme, o sea, no sea verbo, entonces tú me tienes que poner esto. Tú me tienes que poner esto, jóvenes. ¿No? Porque aquí el infinitivo no está actuando en una perífrasis verbal, por lo tanto, no sería verbo. Está funcionando aparte. ¿No? Por lo tanto, estudiar en este caso no está funcionando como verbo, está funcionando como sustantivo, jóvenes. Aquí, claro, en ha tenido que vender, y también lo voy a subrayar, acá, sí, pues, aquí funciona como verbo. Vender funciona como verbo, pero aquí no. Estudiar no funciona como verbo. Estudiar funciona como sustantivo. ¿Por qué? Porque no forma parte de la perífrasis verbal. ¿Entienden, jóvenes? Lo mismo pasa acá, ¿no? Aquí, jóvenes. Vamos a ver. Aquí. Hemos dicho, por ejemplo, que así actúa el verbo, ¿no es cierto? Aquí, el cangrejo, ¿qué cosa nos dijo? El cangrejo nos dijo, recuerda, el infinitivo actuará como verbo solo en las perífrasis verbales. Voy a cantar, tengo que salir. Así, solamente actúa como verbo en esas circunstancias. En lo demás, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en las siguientes funciones, núcleo de sujeto, perder no es opción. Objeto directo, he decidido estudiar, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, en esas funciones puede actuar el infinitivo como sustantivo. Y aquí también, vamos a ver. Primero pensó acompañar a sus amigos. Aquí, por ejemplo, acompañar no está funcionando como verbo, está funcionando como sustantivo porque está después del verbo. Primero pensó acompañar a sus amigos, pero tuvo que decidir no hacerlo. Jóvenes, este tuvo que decidir qué cosa es. ¿Quién me dice? Y le pongo 20. Eso que él tuvo que decidir qué cosa es, jóvenes.
Exacto, muy bien, Zulka, es verbo, pero ¿de en qué modalidad? ¿Es un verbo en qué modalidad, jóvenes? Es una perífrasis, exacto, ¿no es cierto? Es una perífrasis verbal. Entonces, jóvenes, ¿se dan cuenta? El decidir aquí en este caso, decidir está funcionando parte de la perífrasis verbal. En cambio, aquí en hacer y en acompañar no está haciendo lo mismo. Acompañar y hacer están funcionando como sustantivos, porque no están formando parte del verbo. Se nota, pues, ¿no? Que no están formando parte del verbo. Aquí, acompañar está después del verbo. Y en hacer también está después del verbo. Entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos que entender, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, el infinitivo actúa en la oración como un sustantivo de esa forma. Siguiente. El participio. ¿Quién es el participio, jóvenes? El participio también lo hemos visto. Acá, ¿dónde? Acá. Aquí está perdón, aquí está, participio. Participio y hemos visto que funciona como parte del verbo en el compuesto, en el verbo compuesto, aquí, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué cosa es el participio? El participio es una forma verbal, ¿ya? El participio es una forma no personal que indica una acción finalizada. Su marca es do, to, so, cho. Esa es la marca, jóvenes. Do, to, so, cho. En la oración actúan como adjetivos. ¿Cómo así? A ver, jóvenes. ¿Cómo así? Perdón. Vamos a ver. Aquí, jóvenes. El participio va a funcionar como verbo cuando está compuesto, pues. Ha venido, he caminado, había comido. Aquí, entonces el participio funciona como parte del verbo. En cambio, al lado de un sustantivo, siempre va a actuar como un adjetivo. Sombrero caído, huevo pasado, problema resuelto. Si yo te pregunto en el temático te pregunto, a ver, ¿no es cierto? ¿En qué oración el participio actúa como adjetivo? Entonces tú me tienes que poner esto. Sombrero caído, huevo pasado, problema resuelto. ¿No? Así, jóvenes. Porque aquí está funcionando como adjetivo. Aquí está funcionando como verbo. Porque está con el verbo auxiliar. A ver, había. En cambio aquí no. Aquí está junto a un sustantivo. Cuando está junto a un sustantivo, tiene que ser adjetivo, pues. Puede ser otra cosa. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, por esa razón, hay que entender bien esto, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Es el participio, ¿no? Ahora, ojo, esta es también una normativa del participio, jóvenes, ¿no? Sería interesante saber eso, ¿no? Aunque eso no es lo principal, o sea, no les recomiendo que lo estudien bien, pero sí tienen que tener en cuenta esto, jóvenes. Por ejemplo, no se dice, he frito papas. Todo lo que esté en rojo, jóvenes, está mal. Estas dos cosas están mal redactadas. No se debe decir he impreso hojas o he frito papas. ¿Cómo se debe decir? Se debe decir he freído papas. He imprimido hojas. Así se debe decir, jóvenes. He freído papas, he imprimido hojas. Porque la norma así lo dice. Miren este cuadrito, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante tener este tipo de normativas. Y segundo, el gerundio. El gerundio es una palabra que indica la acción en proceso. ¿Ya? Indica acción en proceso. Se le identifica con la terminación NDO, ¿no? El gerundio actúa en la oración como adverbio, jóvenes. Actúa como adverbio. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, dice, el avión está volando bajo. Volando indica acción en proceso. Está volando. Es un gerundio. Igual, felizmente no hay vientos fuertes. Los pasajeros siguen viendo una buena película. Jóvenes, aquí en esta forma, está volando, por ejemplo, es un verbo, ¿no? Porque es un verbo compuesto.
Ya hemos dicho esa parte, jóvenes. El avión está volando. Está volando representa un verbo. En este verbo, el gerundio está actuando como verbo. Pero aquí no. En siguen viendo, por ejemplo, en siguen viendo, viendo actúa como un adverbio. Adverbio que está modificando a siguen. ¿Entendido, jóvenes? Este adverbio está modificando a siguen. Pero aquí funciona como adverbio porque está después de un verbo, jóvenes. Entonces, aquí funciona como adverbio, aquí funciona como verbo. Acá. Está volando, funciona como verbo. Aquí en viendo, funciona como adverbio. ¿Entendido, jóvenes? Eso es lo que tenemos que conocer acerca del gerundio, jóvenes. No sé si hubiera alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, el resto ya lo saben, jóvenes. Número verbal. Indica pues el número singular y el número plural. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros saltamos, vosotros saltáis y yo salto. ¿No? Plural. Saltamos, saltáis, salto. Singular. Escribo, escribes, escribe. ¿Sí? Persona gramatical. Primera persona es la persona que habla. Segunda persona es a la cual se dirige el emisor en la forma directa. Y la tercera persona es la persona de quien se habla. ¿Sí? Ahí está. Yo, tú, él. ¿No es cierto? A ver. Pasado. Este pasado. Por ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Cómo podría ser el pasado de esta forma? Jóvenes. Jóvenes. El pasado de esta forma. ¿Cómo sería? Durmió. Ajá. Pero otra forma de pasado, jóvenes. A ver. La máxima, Yamashima, dime la forma, los pasados de esta acción. Ese es un pasado. El otro pasado, no. Estás hablando del mismo pasado, Yamashima. Otro pasado diferente de Canté. Recuerda, Yamashima. Hemos dicho que hay pasado perfecto y pasado imperfecto. Tú me has puesto solamente un pasado, que es el pasado perfecto. ¿Cómo sería el imperfecto? Exacto, muy bien, Yamashima. Cantaba. Ajá. Muy bien, ahora converso con Medina. Medina, ¿me escuchas? Sí, profe. Medina. Ay, Medina, dime el pasado perfecto de esta acción. Leía, ¿No? leía, Leía. ¿Es el pasado perfecto? sí. No, no es pasado perfecto. Me estás hablando del pasado imperfecto. Recuerda, Medina, la marca del pasado imperfecto es aba. Tiene que terminar en aba o tiene que terminar en ia. Si tú dices leía, entonces estás hablando del pasado imperfecto. ¿Cierto? Estudiaba, ¿Cómo? estudiaba, Estudiaba, exacto. Estudiaba, leía, son pasados imperfectos. En cambio, si es perfecto, tendría que ser leyó, ¿no? Leyó, estudió, ¿no? Son pasados perfectos, ¿sí?
Muy bien. A ver, Larico. Larico, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Larico, dime el futuro de esta acción. Pensaré. Pensaré, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si yo te dijera que me digas el futuro compuesto, ¿cómo sería? Futuro compuesto. ¿Cómo sería? Mm, Habría que entonces, ¿no es cierto?, recurrir a esto, jóvenes. A ver, el futuro compuesto hemos dicho, el tiempo compuesto hemos dicho que es haber más participio, ¿no es cierto? Haber más participio. Si fuera futuro compuesto, pues sería el haber en futuro compuesto, ¿cómo sería? Yo habré, ¿no es cierto? Habré pensado, ¿no? Recuerden, jóvenes, tiene que ser verbo auxiliar, que es el verbo haber, más el participio del verbo que estás pensando. O sea, en este caso, pensar. Tú dijiste pensaré. Entonces, pues, el futuro compuesto tendría que después, yo habré pensado. Si es en segunda persona, sería tú habrás pensado. Y si es en tercera persona, sería pues habrá pensado, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que entender eso, ¿no? Este, bien, ese es en cuanto a los tiempos del verbo jóvenes, pasado, futuro, presente, ¿no es cierto? Siguiente, este es el modo, que hemos dicho, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿no? El indicativo es acciones reales, el subjuntivo, desea, duda o posibilidad, y el imperativo, pues, expresan orden o mandato, ¿no es cierto? También habíamos bien mencionado el caso del aspecto verbal. El aspecto verbal tiene que ver con el aspecto perfecto, o sea, las acciones acabadas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, pues, es perfecto cuando la acción ha finalizado, ¿no es cierto? Y el imperfecto es cuando la acción no finaliza. Está en el pasado, sí, pero no finaliza, pues, ¿no? Paseaba en el parque, sí, pues en el pasado sigue paseando, pues, ¿no? Entonces, paseaba, sigue siendo imperfecto. Bien, jóvenes, no sé si hubiera alguna pregunta acá. ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes, los jóvenes que están en el chat, todos los jóvenes que tienen en el chat, están en el chat, tienen nota. El resto que no participaron no tiene nota. Sin embargo, excepto Zafra, Mendoza, Ore Mendoza, Tom, Yamaxima, Medina, Larico, tienen nota. No porque hayan participado en el chat, sino porque yo les he preguntado. ¿Entendido, jóvenes? Tienen nota. Mala, regular o buena, pero tienen nota. Así que, jóvenes, para la próxima tenemos que estar atentos y sobre todo hacer preguntas, ¿no es cierto?, sobre el tema. Bien, jóvenes, nos salimos del Zoom para poder enlazarnos en el Internet, jóvenes, para dar nuestro examen en línea. Jóvenes. Sí, Becerra, está bien. No te preocupes. Jóvenes, nos enlazamos con el Internet, por favor, para el examen en línea.